Dorantes queda en ridículo. Insunza le recuerda quién manda aquí. El narcosenador del Narcopan, Agustín Dorantes, fingió preocupación por la disque inseguridad y la salud, calificando la reforma electoral de Morena como supuestamente innecesaria y un capricho autoritario. Con ladridos cargados de falsa indignación, intentó desviar el tema hacia supuestas prioridades que, según sus delirios, el gobierno ignora, exigiendo que se atienda a la gente, mientras su narcopartido históricamente protegió los privilegios de unos cuantos. Pero fue entonces cuando el senador de Morena, Enrique Insunza, le dio una lección de humildad y le recordó que esta reforma no es un capricho, sino la continuación de la Cuarta Transformación. Con contundencia, Insunza dejó claro que mientras el narcopan defiende los privilegios insidiosos del poder, Morena está para servir al pueblo, no para servirse de él, dejando a Dorantes con la palabra en la boca y sin argumentos frente a la verdadera voluntad popular. Veamos enseguida cómo un panarco pedante es ridiculizado por el senador Insunza, por atacar el plan B de la presidenta, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Gracias, presidenta, con su venia. Hoy estamos frente a ustedes presentando una moción suspensiva para que este dictamen sea devuelto a comisiones y se estudie como debe de ser. Esta es una reforma innecesaria, inoportuna y riesgosa. Una reforma electoral que nadie pidió. La prioridad debería ser legislar sobre lo que realmente le interesa a este país: la inseguridad, la vinculación de los gobiernos al crimen organizado, el pésimo acceso a la salud, el rezago educativo y el deterioro cada vez más grande de la economía de las familias de nuestro país. Mientras aquí dicen que el pueblo quiere una revocación de mandato con el nombre de la presidenta en las boletas, la gente llega a un hospital y no hay medicamentos. En México hay más de 27 millones de personas en rezago educativo. Es decir, 1 de cada 4 mexicanos en edad adulto no saben leer, escribir, no terminaron la primaria o la secundaria. Aún entre quienes sí están en las aulas, más de la mitad no alcanzan niveles básicos de comprensión y aprendizaje. Ese es el tamaño del reto que enfrentamos en nuestro país. Hablando de seguridad, México sigue registrando niveles alarmantes de violencia. 80 homicidios diarios y más de 14,000 asesinatos en solo 6 meses. Pero lo más grave no solo es la violencia, es la impunidad. 9 de cada 10 homicidios no se castigan. Y mientras tanto, el 63% de las y los mexicanos no se sienten seguros en su propia ciudad. Sin seguridad, no es posible que exista un desarrollo económico. Y sin desarrollo económico, no hay futuro para México. Se debe recobrar el Estado de Derecho. Se debe de recobrar la seguridad, la paz y la justicia. En nuestro país enfrentamos un reto profundo que define el futuro de millones de familias. Contamos con 5.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 71% del empleo nacional. Es decir, cerca de 28 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, de esos 5.5 millones de MIPYMES, apenas 1.900.000 operan en la formalidad. Y aún entre ellas, solo 1 millón de estas tienen acceso a crédito. Por eso, hoy más que nunca necesitamos transformar esta realidad y abrir las puertas de la formalidad a quienes hoy luchan día con día por salir adelante. Y en cambio, ¿qué estamos haciendo? Hablando de una revocación de mandato que además es inoperante e ineficiente. ¿Quién les dijo que eso es lo que le duele a la gente? Les hace falta calle, salir a escuchar, recorrer el territorio. Se darían cuenta de las verdaderas prioridades de las familias en México. Y les garantizo que esta reforma no atiende a ninguna de ellas. Algo les digo con toda franqueza. Si con el poder avasallante que tienen no viene una responsabilidad de servir del mismo tamaño, no merecen estar aquí. La gente está pidiendo tener garantizadas las condiciones mínimas de calidad de vida. Y ustedes están haciendo una reforma en beneficio propio. Y resulta inhumano hablar en nombre del pueblo y no hacer absolutamente nada para que vivan mejor. ¿Por qué no hablamos de cambios que sí se necesitan? En seguridad, golpear el crimen organizado desde la inteligencia financiera, no solo operativa. Reconstruir el sistema de seguridad desde lo local. Una reforma seria a las fiscalías. Abogados eficientes y gratuitos para todos aquellos que no pueden pagar uno. En educación, programas intensivos de regularización de lectura, escritura y matemáticas, jornadas extendidas en escuelas con mayor rezago, desayunos escolares, identificación de estudiantes en riesgos y abandono, atención de adicciones, cuidado a la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes que se ven afectados por el uso de las redes sociales y los riesgos del mundo digital. En salud, derecho del paciente a atenderse en otro lugar cuando el sistema de salud colapse. Reembolso obligatorio si el Estado no tiene tus medicamentos. Tiempos definidos de respuestas para tratamientos y atención médica. Mejores sueldos para el personal de salud. Señoras y señores, hay opciones y propuestas para generar un cambio, pero hay que escuchar y definitivamente esa no es su prioridad.
Hoy con este intento de reforma electoral vuelven a mostrarse como son. Nos demuestran cuáles son sus intereses. Y esos no son resolver las problemáticas de la gente. Sus intereses son la concentración de poder, la manipulación y la centralización de las decisiones. No se trata de si la democracia es más barata, si es más caro o perfectible. Simplemente no es momento de esta reforma electoral. Es momento de generar certidumbre, de generar y atraer inversiones, ecosistemas en las que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y generar empleos formales. Un sistema de salud donde realmente se atiende a los que más necesitan. Educación digna. No se trata de dividir, se trata de construir un solo frente en favor de México. Esta reforma, como muchas otras que han aprobado, generan desconfianza. Tenemos el claro ejemplo de la reforma al Poder Judicial. Otra reforma que solo estaba alineada a sus intereses. No combatieron la impunidad, no lograron un mayor acceso a la justicia, solo cambiaron juzgadores que fueran afines al régimen de Morena. La aprobaron con errores, violaron derechos humanos y no les importaron los perfiles que hoy deciden sobre la libertad y el patrimonio de las personas. Termino, Presidenta. Si Morena quiere una reforma que representa inestabilidad, una reforma que no ataca al crimen organizado, que polariza, que no atiende las necesidades actuales de las y los mexicanos, si Morena quiere una reforma que centralice el poder, que debilita la democracia y destruye la pluralidad, si Morena lo que quiere es el autoritarismo, se lo digo y lo digo con toda claridad, concluya, por favor. No nos van a encontrar. Pero si la Presidenta de la República decide separar los intereses de Morena de los intereses de México y trabajar por un país seguro, pacífico, con certeza jurídica, económica y social, si decide empoderar a la ciudadanía, darle dientes a las instituciones, Senador, reforzar la concluya, justicia por favor. social, termino, Presidenta, y construir una democracia plural, en Acción Nacional encontrará las manos necesarias para construir ese México. Dejemos el pasado atrás. Tenemos varios problemas sin atender, y esos son los problemas de la Concluya, gente por y también favor, son nuestros senador. problemas. Queremos una jefa de Estado que piense en las nuevas generaciones y no solo en Senador, las próximas concluya, por elecciones. favor. Queremos una jefa de Estado que piense en las nuevas generaciones y no Senador, solo en las concluya, próximas por elecciones. favor. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, senadora presidenta, con la venia de sus señorías, senadoras y senadores. Acudo a esta tribuna para hablar en nombre de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y hacer la presentación condigna de este proyecto de dictamen a la iniciativa de reformas constitucionales enviada por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta tiene un objetivo claro y profundamente democrático: reducir los privilegios que son insidiosos cuando se tienen por el solo hecho de ejercer el poder, y fortalecer la participación del pueblo en la toma de las decisiones que le incumben, en las decisiones fundamentales de la nación. La reforma que hoy discutimos muestra urbi et orbe la vocación, la determinación de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por continuar y consolidar el proceso de transformación que vive nuestro país. Se inscribe en un proceso histórico de cambios sociales y estructurales de México. Es la continuación de una ruta iniciada en 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que han colocado en el centro de cada decisión pública el principio que hoy, para nosotros, es irrenunciable: el poder es para servir al pueblo, no para servirse de él. Por eso, este dictamen de reformas fortalece el principio de austeridad republicana como eje rector del Estado. No es una política administrativa, se trata de un mandato ético y ahora mandato constitucional. Se trata de entender que cada peso del presupuesto público pertenece al pueblo y que su uso debe responder a criterios de eficiencia, de honestidad y de justicia social. En ese sentido, el proyecto de dictamen plantea medidas concretas para terminar con los privilegios: ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos a los límites constitucionales, eliminar beneficios indebidos financiados con recursos públicos y establecer mecanismos de racionalidad en los distintos órdenes de gobierno. Este dictamen es un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años, en los últimos dos gobiernos de Cuarta Transformación, es que la democracia no puede reducirse a un momento electoral. La democracia tiene que ser permanente, viva, participativa. Por ello, en el proyecto de dictamen se fortalece la figura de la revocación de mandato como un instrumento que materializa el principio basilar que consagra el artículo 39 de nuestra Carta Fundamental, que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo de México. La revocación de mandato no es un mecanismo de confrontación, entiéndase bien, es un mecanismo de responsabilidad. Es la posibilidad de que el pueblo evalúe y en uso de su soberanía determine si han de proseguir o no quienes con su voto el pueblo ha elegido. Es en esencia la expresión más clara de un claro principio democrático: el pueblo pone y el pueblo quita. Por otro lado,
También es importante mencionar que en el proyecto de dictamen se proponen ajustes a la integración de los ayuntamientos. Esto con el propósito de evitar distorsiones en la representación y asegurar que los recursos públicos se orienten directamente en beneficio de las comunidades. Compañeras senadoras, compañeros senadores, lo que hoy discutimos no es solamente una reforma constitucional, es una definición de cómo se concibe el ejercicio de las responsabilidades públicas. Cómo se concibe, sobre todo, ese ejercicio en el marco de una república. Para la cuarta transformación, de inspiración juarista y obradorista, el poder se ejerce con humildad. El servicio público es un deber y no, nunca, un privilegio. Hoy damos un paso más en esa dirección, porque cuando se eliminan los privilegios, se dignifica la función pública. Por último, pero nunca más importante, sobre todo, diría yo, uno de los aspectos más importantes que se recogen en el proyecto de dictamen, tiene que ver con la consagración y la ampliación del principio de paridad de género y perspectiva de género. En el caso del primer concepto de paridad, se recoge en sus vertientes vertical y horizontal en la integración de los ayuntamientos. Y este trabajo, quiero decirlo desde esta tribuna, se debe principalmente a los oficios de la senadora Malú Mitchell, a quien le expreso mi reconocimiento y mi admiración por su lucha incansable por los derechos de las mujeres de México. Invito de manera respetuosa, de manera comedida, a los integrantes de todas las fuerzas políticas representados en este Senado, especialmente a nuestros compañeros de viaje, a nuestros compañeros de principios, a las senadoras y senadores del Partido del Trabajo. La cuarta transformación tiene objetivos superiores. La transformación de la vida pública de México no ha concluido. Tengamos claro que este viaje que hemos emprendido tiene mucha ruta por andar y que será en función de sus principios que debemos modular nuestro criterio. Apelo a su alta responsabilidad y solicito a todas y a todos que acompañemos esta iniciativa, este proyecto de dictamen que hará de México un país y una república que merece el pueblo de México. Es cuanto, senadora presidenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.